Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los municipios con mayor número de población en México, en donde se encuentra el testigo más importante de su historia. En los finales de los años 70, en el noroeste de la naciente Nezahualcóyotl, entre la terracería y las aún presentes cadencias de la población, comenzaba a realizarse las bases que cargarían al gran Estadio Neza. A pesar de que el terreno no tenía las condiciones para realizar la construcción, se decidió construir por las razones que nos explicará nuestro experto en el tema, Balán Martínez, que está haciendo una investigación profunda sobre el estadio. Por mucho tiempo Ciudad Nezahualcóyotl fue el asentamiento más grande no solo en México, sino en Latinoamérica. Estoy hablando de 1978, 1979. Entonces, para ese momento, Nezahualcóyotl no solo era el asentamiento más grande, pero eso en qué se traducía? Se traducía en que era el asentamiento que también tenía, por ejemplo, más apoyo electoral. Tenía mayor cantidad de votantes. Tenía, digamos que a pesar de que era un asentamiento generalmente con una comunidad que no alcanzaba el salario mínimo o que había un gran desempleo, recaudaba mucho dinero por la cantidad de habitantes. El salitre no fue impedimento para realizar el proyecto, pues si tomamos en cuenta este factor, el suelo de Neza no es ni era el indicado para esa obra, pues el salitre carcome las estructuras y el suelo no es firme, es decir, que en poco tiempo terminaría por hundirse. Entonces, básicamente, ¿por qué lo ponen aquí? Pues porque ven un negocio. Ven un negocio para el fútbol como un espectáculo. Se inauguró en 1981, llevando el primer nombre de José López Portillo, nombre que no le duraría mucho. Su estructura cuenta con una capacidad máxima de 34,000 personas aproximadamente para las fechas del Mundial, y para la inauguración unas 30,000, de las cuales aproximadamente 12,000 estarían bajo la sombra. Cuenta con una cancha de pasto natural de 7,140 metros cuadrados y un estacionamiento para 800 autos. Se inauguró porque querían que lo inaugurara José López Portillo. Por eso el nombre. Ajá, por eso el nombre con el que empezó el estadio. Pero en ese momento el estadio no estaba 100% terminado. O sea, el techo todavía le faltaban cosas. El partido inaugural se dio un jueves 27 de agosto de 1981 entre el equipo local, los Coyotes del Deportivo Neza, y el histórico Boca Juniors, que acababa de salir de campeón de su torneo en Argentina con Diego Armando Maradona, aunque en esa ocasión el futbolista no se presentó en el enfrentamiento. El día de la inauguración, las autoridades irresponsablemente sobrellenaron el estadio, con gente metida hasta en la cancha. En el medio tiempo se metieron a abrazar a los jugadores, en el segundo tiempo, etc. Aquí está. El caso de la inauguración es muy impresionante cómo terminaron habiendo más de 50,000 personas en el estadio. Cuando el estadio, más bien es impresionante si tomas en cuenta que nunca más hubo un ingreso de ese tipo en el estadio. O sea, sí se llenó el estadio en otras ocasiones, pero así, no. Y entonces, por eso es que la inauguración yo lo considero un momento álgido. Fuera del estadio que hay una grúa. O sea, hay gente subida de la grúa, o sea, que puede, porque ya no pudieron entrar y se subieron a la grúa. Y en la pluma de la grúa estaban viendo el partido desde arriba. Entonces fue un hecho sin precedentes. Aquí podemos observar la grandeza del amor al fútbol, que sin importar el riesgo, la gente no quiere perderse este tipo de eventos masivos. Pero volviendo a la parte social de esos tiempos, Nezahualcóyotl aún no contaba con los servicios básicos, mucho menos con pavimentación. Alrededor del estadio, pues muy bonito. Y el presidente llegó en helicóptero, ¿no crees que cruzó Avenida Chimalhuacán? y llegó hasta el estadio, ¿no? El primer gol metido en la cancha fue del mediocampista de los Coyotes, Moisés el Correcamino Figueroa. Por cierto, qué paradoja, el Correcaminos en el equipo de los Coyotes. Pero bueno, al final el partido terminó 1-1 y el árbitro decidió terminarlo antes por la invasión de los aficionados en la cancha. Después del temblor del 85 y debido a la no muy buena calidad de la construcción, el estadio sufrió fallas arquitectónicas que tuvieron que ser atendidas enseguida. Yo creo que se confirmó que
más que a veces la conjunción de distintos factores, la rapidez, los materiales, el suelo. O sea, cuando fue el terremoto, lo que más según yo, lo que más se reportó en Nesa fueron las rupturas del sistema de drenaje. Nesa no tuvo agua como por 2 semanas, agua potable como por 1 o 2 semanas. Por eso mismo. Y el estadio, en efecto, más allá de la caída de la barda, creo que lo que más sucedió fue la separación de las gradas. Noé Coria, que en ese momento era un cuidador del estadio, tuve la oportunidad de hablar con él. Nos hablaba de que, me habló de que al estadio se le puso unas, ¿cómo se llaman? Unas grandes vigas en las gradas. Y después de eso, esas partes abiertas se rellenaron con arena, tierra, cemento, para que, no se volvieron a juntar, sino que se rellenaron. Sí, claro. Y sí, esa fue una de las primeras, de los primeros síntomas de los problemas estructurales del estadio, sí, en el sismo. Como sabemos, México fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1986, en el cual el ahora llamado Estadio Nesa 86 fue parte de este mundial. Para muchos era inadmisible que Nesa fuera una de las sedes para este mundial, debido a la falta de servicios básicos en el municipio, principalmente el agua. Sin embargo, Nezahualcóyotl ya era uno de los municipios más poblados del país y por lo tanto un gran atractivo para garantizar la entrada a los 3 juegos que se tenían contemplados para esta sede. Por un lado, México tenía que cumplir con muchos requisitos para que fuera para el mundial. Tenía que contar con una red terrestre y aérea y férrea de comunicaciones entre cada subsede. Hubieron 12 subsedes en el estadio, en el Mundial de México 86. El Azteca, el de Nesa, la Bombonera, los 2 de Monterrey, el de León, el de Irapuato, los 2 de Jalisco, el de Querétaro, y el de Morelos, el estadio, y el del Zacatepec. Entonces, en teoría, tenían que contar con ciertos requisitos. Los estadios de las fases de semifinales y finales tenían que albergar mínimo 80,000, los de octavos 60,000 y los de grupos 40,000. El estadio no tiene 40,000 asistentes. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pintaron todas las gradas y repintaron los asientos. De tal manera que en vez de que el asiento te quedara la línea aquí y la línea aquí, pues te quedaba aquí. Y entonces, cuéntale. Todo esto seguía siendo una gran lucha de intereses, pues el interés porque en esta fuera sede era evidente. El estadio fuera subsede. A las cúpulas priistas, a los empresarios, que para ese momento Anuar ya no era dueño del estadio. Anuar Mací se vendió su parte en 1985. Y entonces el estadio pasó a ser dueña el Estado de México, el gobierno. Hay una lógica empresarial que se llama empresarialismo urbano o empresarialismo económico, también lo puedes encontrar. Que es básicamente que alrededor de los estadios en los años 80, sobre todo a finales de los 80, pero aquí se puede ver un preempresarialismo económico. Son estos proyectos que comparten una serie de características que tienen que ver con esta idea de esta lógica económica alrededor del fútbol y alrededor de los estadios. Componente número 1 de esta lógica empresarial. Son proyectos que te van a dar ganancias inmediatas. O sea, ¿qué ganancias le da Anuar Mací? Pues luego el que lo compró y luego lo pone ahí y entonces se lleva una lana porque puso el estadio ahí y entonces empieza a ganar lana por las entradas y así, pero los primeros años, o sea, todo eso es a muy corto plazo. Y muchas veces esos proyectos terminan
quedando en el olvido porque esos agentes económicos, estos empresarios, no se preocupan porque el proyecto sea a largo plazo, desde un inicio. Entonces, desde un inicio, Anwar sabía que el estadio y el equipo no iba a ser a largo plazo. ¿Ok? Número 2. El estadio y este proyecto tiene la bendición del gobierno. Entonces, el gobierno lo que hace es que da todas las facilidades legales para hacer estos proyectos. Que quiero poner un estadio en Nesa. Bueno, pues te doy las tierras. Ajá. Que quiero poner Coyotes Nesa. Pues te ayudo. Oye, pero necesito el 75% del financiamiento. Pues yo te ayudo. ¿Por qué? Pues porque hay todo un interés otra vez de decir, pues mira, voy a poner un estadio. Entonces, están esas dos. Y la tercera es que un estadio, históricamente, el estadio siempre se le ha relacionado como que es un símbolo de la modernidad. Si alguien pone un estadio en un lugar, en una ciudad, crece el estatus de esa ciudad, de ese asentamiento, porque tiene un estadio, punto. Entonces, cuando llega el estadio a Nesa, lo que hay es precisamente una especie de revaloración del municipio como punto de inversión, donde puede estadio. Entonces, en ese sentido, el estadio forma parte de otra serie de acciones que se hicieron en esa época en Nesa. Hay crónicas que reafirman las intenciones de que Nesa fuera una de las sedes mundialistas. Las crónicas dicen que estaba la comitiva del gobierno, Juan Alvarado Yaco en ese momento, que era presidente municipal de aquí. No es cierto, era Ramírez Ornelas, y Alvarado Yaco estaba ya como precandidato, ya iba a ser presidente municipal. Estaba Rafael Lebrija, estaba todos estos la directiva de Coyotes Nesa, y detrás 2,000 personas que voluntariamente llegaron ahí para recibir a la FIFA, para que fuera su sede. Voluntariamente, con pancartota, con una mantota que decía bienvenidos en alemán, y decir, vaya, ven, gracias por darnos el mundial. No eran acarreados, y bueno, no te rías. No. Entonces, ves las fotos, ves las crónicas. No, hombre, pues fue así como que, o sea, las crónicas son que Joseph Blatter, que era parte de la comisión, Guillermo Cañedo, que es el otro, el gran la gran rata del fútbol mexicano, dicen que no, que estaban al borde del llanto, así, de que al ver tanta pasión desbordada por Ciudad Nezahualcóyotl, que los conmovió. Ajá, y que el pueblo, y que muchas gracias, y que entonces, aquí qué podemos ver, pues podemos ver que pasado por el filtro de la traducción, ¿qué te ofrecen esa? Sí, nuestro estadio puede ser chiquito, pero te ofrecemos fiesta. Sí. Te ofrecemos jolgorio, te ofrecemos. Entonces, pues eso es lo que sucedió. Para llevar a cabo este mundial, se desplegó un operativo en las zonas aledañas al recinto para mejorar la imagen del municipio con presentes decadencias. Así que solo se hizo montaje para que las decadencias del municipio no sobresalieran a los visitantes. Así que lo que se implementó fue pintar coladeras donde no las había, además de que los habitantes habían pintado o remodelado sus fachadas bajo la promesa de pago de 400,000 pesos por 10 metros de fachada. Pero solo algunos pudieron hacer efectivas sus boletas de pago. Curiosamente, los juegos se realizarían por la tarde, quizás debido a la falta de luminarias y a un hotel de 3 o 5 estrellas, lo que garantizaba que la gente, tanto como los equipos, salieran de Nesa aún con luz del día. Antes de la inauguración del Mundial, se trabajaba a toda marcha para terminar antes de la inauguración el Club Deportivo y Familiar Nesa,
que se anunció debería ser inaugurado el 25 de mayo del 86, a un costado del estadio. En mayo del 84, Alfredo del Mazo, que era el presidente, el gobernador del Estado de México, del Mazo González, que es ahorita el papá del que ahorita es que ves ahí las redes, y Ramírez Ornelas anunciaron la construcción de una unidad deportiva tipo Huastepec, así le decían, es decir, un lugar con diversidad de espacios para el ejercicio y la recreación. El complejo, nombrado Club Deportivo Familiar Nesa, se financió a través del Club Coyotes Nesa y ocupó una superficie de 119.126 metros cuadrados a un costado del estadio. Contó con estacionamiento, lobby de acceso, cancha de fútbol, ciclopista, pista de patinaje, área de juegos infantiles, alberca recreativa y olímpica, chapoteadero, canchas de fútbol, básquetbol, frontón, área de asadores, zona comercial, restaurante bar, pista de atletismo, gimnasio al aire libre, vestidores, área de vapor y sauna, peluquería, aeróbics, pesas, karate y salón de eventos sociales. Algo increíble. Algo increíble. Servicon fue la empresa encargada de su edificación en mayo del 85 y tuvo un costo total de 45.735.378 pesos con 27 centavos, de los cuales casi 23 millones fueron bajo el concepto obra nueva, 13 millones bajo el concepto remodelación y 9 millones y medio para la estructuración. Se ofrecieron 15,000 membresías para usar las instalaciones, cada una con costo de 92,000 pesos. Para que fuera accesible, se crearon planes de pagos a meses. Esto que te acabo de leer es parte del capítulo que acabo de hacer, mi capítulo 3 de la tesis. Algo que al final terminó en el olvido por los costos elevados, pues no toda la población podía pagarlo. El gobierno le da el estadio a la universidad. Llega un vato que se llama Juan Antonio Hernández. ¿Sí ubicas a Juan Antonio Hernández? Juan Antonio Hernández es un empresario dueño de Grupo Autofin y llegó queriendo rentar el estadio a la universidad porque quería poner un equipo. Este equipo era Toros Nesa. Toros Nesa empezó en la Liga de Ascenso, en la segunda división. La primera temporada me parece que no les fue muy bien. Bueno, estuvo de media tabla. Y luego en la temporada 93, si no me recuerdo, 93-94 fue cuando ascienden a primera. Ascienden a primera. En el primer torneo de primera la pasan a media tabla. En el segundo creo que llegan a cuarto de final. En el tercero creo que llegan a semifinales. El Toros Nesa, el equipo nezaclense que llenaría de identidad y pertenencia a los aficionados del fútbol de Nesa, comandado por el inolvidable Antonio Mohamed y dirigido por el Enrique Lojitos Nesa. Además de que tuvo jugadores como Pablo Larios, el Capi Ramírez Perales, Federico el Colorado, Jesús López Meneses, el Piojo Herrera, Pedro Pineda, el Pony Ruiz, entre otros. Este equipo se convirtió en la sensación del fútbol mexicano, llevando al Toros Nesa y al Deportivo Guadalajara a una final de liga en su partido de ida, donde la fama de los Toros Nesa quedó plasmada por ser la afición más entregada a su equipo. ¿Qué es lo que más recuerdan los nezaclenses de Toros Nesa? Los cabellos pintados, las máscaras y esto que se construyó alrededor del equipo, que yo no sé quién carajos lo inventó, que era así de que los toros o golean o son goleados. O sea, como que hay algo alrededor de eso. Si tú buscas de Toros Nesa, que dicen o Toros Nesa ganaba 5-1 o perdía 7-0, o ganaba 3-0 o perdía 4-1. O sea, como que a esos extremos. Y se construyó como que esa idiosincrasia, como que eso que es natural de Toros Nesa. El Toros Nesa, el compromiso y lealtad de los aficionados era palpable en cada partido, pues entre gritos, porras y artículos hacían notar el amor por el equipo, dejando en las generaciones que presenciaron su grandeza una huella de identidad, pues para ellos
Representaba un orgullo portar la camiseta blanquirroja que representaba a su equipo y ondear la bandera de los Toros Neza en la glorieta municipal en cada triunfo. Toros Neza, como parte fundamental de la cultura de Neza. Pero el estadio no era solo usado para el deporte, sino que se había convertido en un punto de reunión para las familias, donde alguna vez se presentaron eventos como el concierto de Juan Gabriel, el Tri, entre otros grupos musicales que hicieron latir los corazones de los nezaclenses. Actualmente, el ahora llamado Estadio Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, a causa de que fue cedido a la institución por el gobierno, es una cápsula de recuerdos. Desafortunadamente se encuentra cerrado por el hundimiento de una de sus cabeceras, razón por la cual se ha dejado de funcionar, y cuando es abierto se pide no pasar a esa zona, ya que es considerada una zona de riesgo. Esta situación ya tiene muchos años. Erubiel Ávila, precisamente, tenía ese proyecto y nunca lo hizo y ahí se quedó. Es que es muy, te digo que son acciones políticas ya muy añejas que tienen que ver con lo que dicen que es la cultura política mexicana. Que es que llegó, inauguró, que pusieron la primera piedra, se fue y se quedó la pinche piedra. O sea. Y así pasa con muchas obras. Ajá, no se hizo nada, tristemente. Y es así, donde el testigo más importante de la historia de Ciudad Nezahualcóyotl ha sido olvidado. Pero entre sus asientos aún se encuentran todas aquellas memorias de la gente de Neza, de los grandes jugadores que pisaron su campo. Utiliza como pretexto el fútbol, que es muy importante y que se tiene que abordar de esta manera social, que no es nada más de 11 güeyes, 22 güeyes pateando una pelota, es más que eso, que tiene todo un trasfondo, que se puede pensar de otra manera, que puede ser un espacio de acción, que puede ser un espacio de lucha, que puede ser un espacio de reivindicación, que puede ser un espacio donde encuentres derechas, izquierdas, donde puedes encontrar reaccionarios, te puedes encontrar racismo, clasismo, xenofilia. Es un reflejo donde también te lo puedes encontrar en otros ámbitos, en la salud, en el trabajo, en la calle, en donde tú quieras. Y entonces, lo que sigue, yo creo, y no solo en mi caso, sino en cualquier investigación, es llevar un poco este mensaje de que la gente se ponga a cuestionarse las cosas que había a su alrededor.